Daniel Johnson es director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, está con nosotros aquí en el estudio. Muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros. Hola, buenos días Ramón, muchas gracias por invitarme, feliz de estar aquí en Doble Clic. Lo primero es partir de, tal vez por lo último que señalaba yo en la introducción a modo de contexto, ¿no? Y entender que este no es el cierre de un penal. Más allá de las consideraciones y la discusión política que hay, vamos a lo que significa en la práctica. Porque en realidad, al parecer, dada la realidad delictual y carcelaria de nuestro país, aquí ningún recinto sobra. Así es, tenemos las tasas de sobrepoblación que tenemos en las cárceles chilenas es extrema, tenemos más de 140% de ocupación, o sea, estamos en un 40% superados de la capacidad que el sistema tiene, que es alrededor de 45.000 plazas y estamos en cerca de 60.000 plazas hoy día ocupadas. Entonces, si vemos esa diferencia, son alrededor de, en realidad 17.000 es el número de sobrepoblación. Una cárcel que tiene 130 cupos es menos de un 1% de la necesidad de cárceles adicionales que tendríamos. Entonces, es muy menor, pero evidentemente nadie sobra, o sea, ninguna plaza sobra en el momento que tenemos este nivel de sobrepoblación carcelaria, evidentemente. Ahora, el caso de Punta Peuco implica también, más allá de, insisto, de las consideraciones políticas, tal vez dicen algunos la posibilidad, entonces sí, ok, pero es un recinto que ya está, los permisos están dados, la infraestructura está allí, es pequeña, pero tal vez podría ampliarse, dice alguien. Tiene 4.000 metros cuadrados el terreno, algo se puede ampliar probablemente, pero no es la solución al problema de sobrepoblación que tenemos hoy día en Chile. O sea, esa discusión va por un carril totalmente distinto. Evidentemente tiene un carácter simbólico, tiene un sentido, tuvo un sentido en algún minuto de la historia de Chile porque probablemente posibilitó ciertos procesos que en este tránsito hacia la democracia, en esos periodos tempranos del retorno a la democracia. Entonces, creo que ese régimen especial tenía cierta justificación en algún minuto, yo creo que es pertinente conversarlo, discutirlo, pero la justificación yo creo que no va hoy día por el aumentar la capacidad carcelaria. De hecho, si el problema que tenemos hoy día, más incluso que aumentar la capacidad carcelaria, el problema es de la cantidad de personas privadas de libertad que tenemos en Chile y cómo las atendemos, que ese es como mirándolo más desde afuera, se nos abren muchas otras discusiones que son absolutamente necesarias de tener en Chile, más que esta discusión particular de Punta Peuco. Por ejemplo, en Chile se piensa y se ha instalado en la sociedad chilena que somos un país relativamente laxo en el encarcelamiento. La puerta giratoria, han habido mensajes que han quedado en la retina de la ciudadanía, la percepción de inseguridad que tenemos, que es extremadamente alta también, el nivel de temor que tiene la ciudadanía empuja hacia esto, hacia decir, oye, necesitamos un sistema más duro que encarcele, y la verdad es que dejamos de tener perspectiva. Chile es uno de los países que más encarcela en el mundo. Hay estadísticas internacionales que nos muestran como lugar 20 algo, 29 de más de 230 países que son medidos en el mundo, en cantidad de personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes. Dentro de la OCDE somos el tercero históricamente, solo Estados Unidos, que encarcela mucho, Israel, tienen más personas privadas de libertad que Chile, que estaría en el tercer lugar de los países de la OCDE, o sea, los países más desarrollados. Y evidentemente los problemas de inseguridad en Chile son importantes, pero no estamos al nivel de otros países que tienen tasas de encarcelamiento mucho mayor. Bukele en Salvador ni hablar, o sea, te dan en tasas de 1.600 personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes, o sea, un 1,6% de la población está en la cárcel. O sea, tenemos casos extremos como ese, pero Chile está alrededor de 250 personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes. Entonces, eso es lo primero. ¿Por qué en Chile tenemos estas tasas? Y además mirar la evolución. Tenemos tasas muy altas y en los últimos 2 años, o sea, del 2003 al 2025, hemos aumentado en un 20% esa tasa. O sea, si seguimos en esta misma tendencia, cada 10 años duplicaríamos la población carcelaria de Chile. Y no existe ninguna capacidad de construir cárceles a ese mismo nivel. Entonces tenemos que preguntarnos el por qué. Si además estamos encarcelando a este nivel, porque no tenemos una percepción de seguridad mayor. Y esa es otra conversación. Entonces tenemos que ver, ¿estamos abusando de la cárcel? ¿Por qué hemos hecho estos cambios? ¿Quiénes están siendo privados de libertad? ¿Estamos mejorando con esto la condición de seguridad? Y esa discusión yo no la veo en la mesa y es la más relevante que deberíamos tener hoy día. Es interesante tener esos datos sobre la mesa, ¿no? Porque son datos, no son percepciones, son datos objetivos. Sin embargo,
Sin embargo, la temperatura ambiente nos da cuenta de que efectivamente hay una necesidad o una demanda de la población respecto del tema de la inseguridad que plantea más dureza, que plantea penas más altas, prisiones preventivas más extensivas. ¿Cuánta discusión tenemos respecto de temas emblemáticos de prisión preventiva, por ejemplo? Así es. Ese es el tema. A ver, yo haría como el relato parte de Chile, un país extremadamente atemorizado. Somos el país, esto es Gallup, una encuestadora internacional muy relevante, en su estadística, y no reciente, sino ya hace algún tiempo, posiciona a Chile como el país más atemorizado del mundo. El más El atemorizado más del mundo. atemorizado del mundo. Nosotros en el índice Paz Ciudadana que construimos todos los años hemos visto un crecimiento post pandemia de eso brutalmente también. O sea, estamos en un periodo extremadamente atemorizado. Cuando el país está muy atemorizado, las soluciones se hacen urgentes. Porque hay una percepción de que el problema de inseguridad lo tenemos hoy día. Entonces, todas las soluciones que parecieran tener impacto en el mediano y largo plazo, que suelen ser las más efectivas, parecen no pertinentes porque el sentido de urgencia es hoy. Hoy, ahora. Entonces se desplazan. El problema es que este mismo tipo de discurso, hoy día llegamos a un nivel extremo de temor, pero este mismo tipo de discurso lo hemos tenido en Chile en los últimos 15, 20 años. Entonces hemos postergado permanentemente las medidas que pudieran tener un impacto más en el largo plazo, pero más efectivas, como prevención de involucramiento de niños en conductas delictuales. Sabemos quiénes son los que tienen factores de riesgo. Una reinserción social más efectiva. Todas esas medidas que parecieran ser con un impacto muy distante se desprecian por la ciudadanía y en general por los candidatos también y por los tomadores de decisión, por los que están en los cargos de poder. Eso ha hecho que miremos exclusivamente control. Entonces, si uno le pregunta a la ciudadanía qué quiere, quiero más policías en la calle, Claro. porque eso piensa que va a evitar inmediatamente un delito. O quiero que a los que descubramos no salgan inmediatamente y los encarcelemos. Y esas son medidas de control porque parecieran tener un efecto inmediato. La verdad es que es cierto que tienen un efecto más rápido, pero ese efecto no es permanente. O sea, un policía en la calle tiene efecto mientras está, si deja de estar en la calle ese efecto se pierde. Entonces, y no tenemos lamentablemente una cantidad de policías suficiente y las funciones que tienen es tan alta que no es posible tener a todos los policías que necesitaríamos en la calle. Esa medida no está funcionando. De hecho, los patrullajes que funcionan se sabe que son a pie, en lugares donde se concentra el delito, y la verdad es que estamos patrullando con suerte en un radiopatrulla cuando están entre una diligencia y otra, porque no hay capacidad policial para poder patrullar, ni aunque duplicáramos la cantidad de carabineros. O sea, hay un análisis que hacer de funciones que tienen, preparación también para hacer un buen patrullaje, de cómo medimos el efecto del patrullaje para que se potencie, etcétera. Hay todo un mundo, pero eso no está siendo efectivo hoy día. Y por otro lado, las cárceles. O sea, se piensa que las cárceles están siendo laxas y los números que estamos viendo son estos. O sea, si seguimos con la misma tendencia, duplicaríamos la cantidad de personas privadas de libertad en 10 años. Y ya tenemos un aumento del, como te decía, el 20% de los últimos 2 años solamente. Entonces, no es que no estemos usando suficientemente el recurso cárcel, porque pensamos que incapacita a la persona que cometa delito. Varias cosas ahí. Primero, la incapacitación hoy día es parcial, porque con los teléfonos celulares que estamos viendo que tienen las personas privadas de libertad, la verdad es que siguen cometiendo delitos desde dentro de la cárcel. Así es. Entonces, esa teoría, esa idea de que no se cometen delitos dentro de la cárcel, hoy día no es real. Se trafica dentro de la cárcel, se cometen muchos delitos de estafa. Y por otro lado, la cárcel debería ser sumamente reinsertadora. Ese es el segundo rol. De hecho, el lema de Gendarmería es custodia y reinserción. Y si a Gendarmería se le escapa un preso, todos ponemos el grito en el cielo. Pero si es que no reinsertan a alguien, nadie lo mira. O sea, nadie está evaluando el efecto de Gendarmería de sus programas en la reinserción. Y eso no está funcionando, evidentemente. Y el problema es que las cárceles también replican y profundizan condiciones delictuales. No tenemos capacidad, con esta sobrepoblación de más del 40%, no tenemos capacidad de segregar efectivamente. Están todos juntos. Y al estar todos juntos, la verdad es que no quiero ser tan... hay algunos esfuerzos de segregar, sí. Hay. Pero que tienen más que ver con evitar el daño a las personas privadas de libertad, con que no peleen entre ellos, mucho más que tener un real impacto en reinserción social, que es lo que deberíamos buscar. Las personas no están privadas de libertad eternamente, salen después de un periodo de tiempo. La condena promedio es alrededor de 4,7 años. Entonces, si en esos 4,7 años no hacemos nada para que esas personas no vuelvan a delinquir, evidentemente vamos a tener un problema profundizado en 4,7 años más. Entonces, esta ilusión de la cárcel como el gran mecanismo para terminar con los problemas delictuales es una falacia, si es que no hacemos una reinserción efectiva y principalmente si no evitamos el involucramiento delictual de jóvenes en organizaciones delictuales. Dicho eso, voy a utilizar un término muy coloquial. ¿Se puede
caminar y mascar chicle, Por supuesto. en el sentido de que eso no quiere decir que la infraestructura penitenciaria en nuestro país tenga que modificarse y que sea una prioridad. A ver, tiene que modificarse, es una prioridad, pero tenemos que pensar el problema completo. O sea, no podemos estar pensando solo porque si no hacemos otros cambios reales va a seguir aumentando la población carcelaria. O sea, lo que está pasando en Chile es que estamos prisionizando más, estamos teniendo más personas en prisión preventiva, estamos teniendo menos medidas como alternativas para estas medidas que reemplazan la pena carcelaria por otra pena en casos de personas de menor daño. Entonces tenemos muchos ámbitos que tenemos que empezar a mirar. Y esos ámbitos tenemos que mirarlos antes de determinar cuánta es la necesidad de plazas en las cárceles para seguir con la misma política que tenemos hoy día. O sea, la política es simple. Hemos aumentado enormemente la cantidad de personas privadas de libertad y estamos en el minuto en que la percepción de inseguridad es la más alta que hemos tenido en la historia de Chile y la más alta del mundo. Entonces tenemos que darnos cuenta que el esfuerzo que hemos hecho, que es un gasto muy relevante, la cárcel es carísima por persona. Es más de $1.000.000 al mes el costo de tener una persona privada de libertad. Entonces, si tenemos estos costos invertidos ahí y no está siendo efectivo, tenemos que remirar la política completa y hacer cambios importantes. El problema se da que cuando de pronto se producen hechos delictuales de alta connotación pública, se revisan los antecedentes de las personas, la población se indigna porque dice esta persona debió haber estado privada de libertad por todo el historial de antecedentes que tiene. Y resulta que ve que no funciona, entonces como que se vuelve a la discusión original. Entonces esta persona debió haber estado en la cárcel y volvemos a la misma discusión. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos un exceso de población penal o sucede que los que están en prisión tal vez preventiva, muchos de ellos no debieran estar y los que debieran estar están afuera. Hay de todo un poco, pero a ver, pero el primer análisis que uno debería hacer es, a ver, las personas que estuvieron privadas de libertad en las cárceles, en la condición en que están hoy día, el sistema no es capaz de reinsertarlas. Ya. No es que no se pueda, es que el sistema no es capaz. Porque no las tiene correctamente segregadas, porque no tenemos una capacidad de implementar programas para las personas que sean efectivos para las necesidades que tiene el país en el fondo o esa persona de dejar de delinquir. O sea, si una persona tiene consumo problemático de alcohol y drogas, tenemos que tener un programa de prevención del consumo. Si tenemos un pensamiento antisocial, tiene que haber programas de tratamientos psicológicos que le den un pensamiento prosocial. Tenemos que desvincularlos de las redes delictuales que tienen. Y todo eso en la cárcel hoy día no está pasando. Otra cosa, tenemos que montar programas que vayan a las personas más duras. Si yo entiendo los programas de reinserción social como un beneficio para la persona privada de libertad, entonces tiene que tener un buen comportamiento, tiene que querer entrar a un programa. Entonces, al final, los que estamos metiendo a los programas son a los que ya decidieron dejar de delinquir. Entonces, después medimos la efectividad de esos programas y parece que fueran súper efectivos, porque la persona no es que el programa haya hecho algo, sino que esa persona ya había decidido dejar de delinquir antes de entrar al programa. A los que tenemos que tratar de reinsertar son a los duros, a los que no quieren entrar a un programa. A esos tenemos que tener mecanismos que tengan incentivos suficientemente fuertes para que esas personas entren a los programas y logren dejar de delinquir en los delitos que son más dañinos para la ciudadanía. No estos delitos menores que al final son los menos dañinos. Aquí los recursos son escasos, tenemos que concentrarlos donde podrían tener mayor impacto. Entonces eso es lo primero, mirar la condición carcelaria y tratar de hacer un esfuerzo en redestinar los recursos de manera que sean mucho más efectivos. Pero por otro lado también tenemos que mirar la prevención temprana, porque hay otros mecanismos más que podrían evitar que las personas usaran las cárceles, que son sumamente caras como medida. Y eso también se puede hacer. O sea, uno no hay que pensar, el error está en pensar que terminar con todos los problemas sociales es imposible, deseable, por supuesto. Yo creo que no hay nadie en Chile que pudiera pensar en que no hay que trabajar en eso, pero que es inabordable la cantidad de personas que tienen problemas sociales como para evitar el involucramiento delictual. Y eso no es así tampoco porque hay factores de riesgo que son identificables y que es un porcentaje relativamente bajo de la población el que los concentra. Entonces, si hacemos programas que vayan a esas personas, podríamos evitar comportamientos delictuales futuros y de esa manera, si evitamos el inicio de una carrera delictual, primero, mucho más fácil interrumpirla y después evitamos mucho más años de comisión de delito. Si ya tratamos de reinsertar a una persona de 40 años, esa persona probablemente va a delinquir 3, 4 años más. En cambio, si evitamos el inicio de una carrera delictual de un joven de 12, 13, 14 años, vamos a evitar 30 años de comisión de delito. Entonces, es mucho más efectivo.
Ya, se entiende entonces que aquí no hay una bala de plata, como en muchas cosas y en los factores sociales suele ser así, y nos cuesta entenderlo muchas veces, que es la medida la que soluciona, sino que hay que trabajar en distintos ámbitos. Dicho eso, si una política de Estado se enfocara muy fuertemente en lo que señalas tú, referente a la reinserción, eso excluye o no medidas más duras desde el punto de vista de tener penales especiales, tal vez súper duros, no voy a decir en la onda Bukele, pero que pegan el palo allí, porque estamos en tiempos de campaña y por lo tanto hay muchas propuestas que van dando vueltas, señalando, lo voy a decir claramente, no sé, hacer una cárcel en el desierto, ¿ya? Y allá que vayan los más malos de los malos. ¿Eso tiene sentido o no tiene sentido? ¿Para qué? A ver, si es que nosotros pensamos que las cárceles hoy día están no siendo capaces de reinsertar, una cárcel más dura, si no tiene programas de reinserción, esas personas van a salir en algún minuto y van a delinquir más. Si yo tiro a todos los más malos juntos y no evito el contacto entre ellos, en el fondo, porque eso es inevitable, o sea, al final en las cárceles no es real pensar en que cada uno va a estar encerrado todo el día en la celda. Tienen que salir al patio de derechos humanos también, entonces salen a los patios, conversan y eso genera también diálogos y puede generar incluso redes delictuales adentro. Entonces, esa idea como idealista de que la cárcel va a ser eterna primero, de que como que se soluciona el problema, es como un término al problema el meterlo a una cárcel, eso no es real. Las personas salen, las condenas no son eternas y en las cárceles también son escuelas muchas veces de delito cuando uno concentra personas que tienen dinámicas delictuales muy potentes. Entonces, no es ese camino, la verdad puede ser cuestionable. Ahora, por otro lado, lo que se puede pensar es que de esa forma no van a reclutar a otras personas que estén más, que sean más nobles en el delito y que pudieran fortalecerse. Sí, en ese sentido puede ser, pero eso no necesariamente con una cárcel en el desierto se soluciona. Es que algunos dicen que eso es disuasivo. O Es sea, que, una ya, medida súper dura es disuasiva. perfecto, y esa es la tercera condición. Uno es la capacidad de incapacitación. Eso sí podría ser más efectivo que una cárcel donde que sabemos que hay celulares y que tienen contacto. Eso podría ser un mayor control necesario, eso sí, podría tener un mayor efecto en eso. En que fuera la cárcel más incapacitadora para que no sigan cometiendo delitos desde dentro. Segundo, que puedan no reclutar a más gente, depende quién es que encierra ahí y qué nivel de contacto tengan entre ellos. Y tercero, el que sea disuasivo es súper cuestionable. O sea, no es cuestionable, sino que las estadísticas mundiales muestran que ese efecto no es tan real. Si es que yo no siento que aumenta la probabilidad de cumplimiento de una pena, a mí no me disuade el pensar que la pena va a ser más o menos alta. Eso está demostrado. O sea, el sistema tiene que ser capaz de descubrirme cometiendo un delito para que yo no lo cometa. Normalmente las organizaciones delictuales lo que hacen es que los líderes de la organización no están cometiendo directamente el delito, sino que, por ejemplo, un portonazo, una encerrona, entrar a una casa o incluso el tráfico, todo lo cometen, el que hace la transacción final o el que roba el bien, es el último eslabón de esa cadena delictual. Y esos eslabones suelen ser jóvenes. Y los jóvenes son súper, de hecho, el riesgo es lo que los motiva muchas veces a cometer delitos. No es el pensar que van a tener, ellos no están pensando que voy a pasar más o menos tiempo en la cárcel, están pensando en que no me van a pillar primero, o que yo soy tan valiente que yo le demuestro a mis pares que soy capaz de cometer, tengo el arrojo para cometer un delito del mayor daño. ¿Eso explica también la violencia? Efectivamente, los jóvenes son muchos más violentos en la comisión de delitos que el delincuente mayor que ya tiene más experiencia, más adulto. Los que están entrando a las conductas delictuales suelen ser más violentos, suelen ser mucho más dañinos a los delitos que están cometiendo. Y por eso que es tan importante evitar ese involucramiento temprano de los jóvenes en la comisión de delitos. Porque tengo muchas otras herramientas, estas herramientas disuasivas que se piensan, que él va a pensar que la pena va a ser más alta, no es real. Eso el joven no tiene, de hecho las dificultades para controlar impulsos de los jóvenes son mucho mayores porque tiene que ver con la naturaleza. El lóbulo frontal no está desarrollado y por lo tanto no tienen ese control. Entonces ese tipo de medidas que como que tratan de usar la racionalidad de un adolescente en la decisión, suelen no ser efectivas porque los jóvenes actúan mucho más por emocionalidad que por racionalidad. Último dato para la conversación, ya que tocaba el tema del temor. Nuestro buen amigo Axel Callis de Data Influye me manda el informe de mayo, de la encuesta Data Influye de mayo. Percepción de temor. 56% de la población en Chile cree que el nivel de temor en la sociedad chilena está justificado por la realidad. El 56%.
Y el 30% declara sentir temor con frecuencia en su vida cotidiana. Y el otro dato, que aquí todos tenemos que hacernos cargo. 68% considera que los medios y las redes sociales influyen mucho en ampliar esa percepción. Y bueno, principal temor, la delincuencia, 55%. Así es, Chile es un país extremadamente atemorizado, ya lo decíamos. No comparémonos con otros referentes, somos el país más atemorizado del mundo. Eso es, Chile es el país más atemorizado del mundo. El temor en Chile está causando mucho daño. Nosotros en la encuesta que hacemos todos los años preguntamos si dejó de salir a ciertas horas, si dejó de salir a ciertos lugares, si reforzó la seguridad de su casa en los últimos 12 meses. Y en todas estas preguntas el porcentaje de respuesta afirmativa es de alrededor o sobre, en general, el 70%. 70% de los chilenos está restringiendo sus acciones. Cuando pensamos mejorar la calidad de los barrios, por ejemplo, con áreas verdes no son utilizables cuando no son percibidas como seguras. O sea, la cantidad, incluso otras inversiones públicas dejan de ser capaces de generar beneficios sociales cuando son percibidas como instancias inseguras. Entonces, Chile tiene niveles altísimos de percepción de inseguridad. Somos el país más atemorizado del mundo. Y los niveles de delito que estamos teniendo en Chile, evidentemente, no se comparan con muchos países del mundo, ¿no? Somos, a ver, para posicionarlo bien, somos uno de los países más seguros de las Américas, completa. Canadá tiene mejores tasas que nosotros, pero de ahí todos los demás, Chile tiene mejores tasas delictuales que la mayoría de los países, que todo el resto en realidad, los países latinoamericanos. No tenemos mejores tasas que Europa o Oceanía. Ellos tienen mejores tasas que nosotros, pero que África, los países que tienen estadísticas, porque África tiene ciertas dificultades para conseguir estadísticas válidas, pero que África lejos tenemos mejores tasas que ellos y que incluso que Asia también. Entonces Chile, posicionado en el mundo, Chile es un país de la mitad superior de seguridad, somos un país seguro. ¿Por qué tenemos este nivel de temor tan grande? Porque hemos tenido una evolución, o sea, no digo que no sea justificado, y tenemos que trabajar en eso, y de hecho es lo que nosotros hacemos con Fundación Paz Ciudadana, pero las justificaciones están en una evolución más que en un dato duro hoy día, o sea, el dato duro, pero en una evolución más que en una condición que nos haga que nos ponga en un lugar muy crítico de la tabla de países. ¿Se entiende? Sí. Es una evolución. Lo que ha pasado es que en los últimos años han aumentado de manera importante delitos que son muy graves. Los homicidios han pasado de tasas del 2 homicidios cada 100.000 habitantes año a tasas de 5 y algo, 6 en realidad, homicidios cada 100.000 habitantes año. Entonces, cuando duplicas o casi triplicas las tasas de homicidio, evidentemente la percepción se dispara. Pero eso todavía no nos deja en tasas de homicidios que tienen comparables con otros países latinoamericanos. Y afortunadamente en los últimos años se ha producido una cierta estabilización. Cierta, todavía no podemos cantar victoria, ni mucho menos. Entonces tenemos que hacernos cargo de esas organizaciones delictuales que están operando en Chile hoy día, que cometen delitos de gran daño, pero que poniendo paños fríos no estamos ni por lejos en los mismos niveles que tienen la mayoría de los países latinoamericanos. Muy bien, a partir de entonces el anuncio presidencial hemos querido ampliar la mirada, ¿no?, y conversar más profundamente de este tema con el aporte del director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, un tema que va a estar presente en la campaña evidentemente durante todo este año y por lo tanto nos parece que es necesario tener voces, tener experiencias, tener datos sobre la mesa para poder tener una conversación un poco más amplia que el simple titular de todos los días, ¿no? Y cada uno hacerse cargo un poco también de la responsabilidad que aquí le compete, referente, por ejemplo, a la potenciación, a la percepción y la realidad en cuanto a las cifras. Ahora, dicho eso, la gente toma decisiones de acuerdo a lo que siente. Efectivamente. Esté o no esté de acuerdo con los números. O sea, las restricciones que estamos teniendo hoy día son dramáticas. O sea, hoy día la ciudadanía está muy afectada por la percepción de inseguridad que tiene. Y por eso que es tan importante el poner números que muestren cuál es la realidad chilena y cuáles son los caminos que realmente son efectivos para evitar ser víctima de delitos. Muy bien, Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, muchísimas gracias por la conversación. Muchas gracias por la invitación. Feliz. Doble clic.